siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Transformado yo seré.
quizás nuestra lucha y nuestra adversidad es difícil. Quizás nuestra prueba, hermanos, muchas veces nos quiere derribar. Pero hermanos, hay un propósito en tu vida. Mientras nosotros tengamos aliento y fuerza para seguir caminando, sigue estando ese propósito. Primera de Crónicas 1 dice: tuya es Jehová la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Hay un versículo hermoso que me causa la atención, que dice: cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Hermanos, no estamos aquí solamente por nuestra fuerza. El Dios al cual nosotros servimos, hermanos, es un Dios fuerte, un Dios grande, que creó todo con el poder de su palabra. La Biblia dice que Él decretó la palabra y todo vino a existencia por el poder del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo era el diseñador, quien trajo a existencia todo lo que el Señor habló en su palabra. De tal manera que con el poder de su palabra Dios creó todo. Te creó a ti, me creó a mí, con un propósito, hermanos. Estamos en esta tierra, pero hay un propósito en cada uno de nosotros. Hermanos, Dios es excelso. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce, hermanos, nuestro principio. Él conoce nuestro final. Él sabe, hermanos, qué va a hacer de nosotros el día de mañana. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él conoce nuestros sueños. Él conoce nuestros deseos. Él tiene entendimiento de todo. Dios creó, hermanos, todo con el poder de su palabra. Hay millares y millares de estrellas, y a todas, dice la Biblia, a cada una de ellas Él llama por su nombre. Dios, nuestro Dios es excelso. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente. Él todo lo conoce. Y ese Dios al cual nosotros adoramos y miramos a través de los salmos, como un salmista adoraba a Dios, ese Dios, hermanos, está en este lugar. Ese Dios se pasea en medio de nosotros, hermanos. Él quiere que nosotros le adoremos en todo momento, en toda circunstancia, vida y por haber. Él quiere lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestra alabanza. Y muchos dirán: hermano, ya ponte a predicar. Hermano, ya le estoy predicando desde que comencé. Es que, hermanos, desde que nosotros llegamos a este lugar, llegamos con el deseo y el entendimiento de que venimos a este lugar a adorar al Señor, porque sabemos que nuestro mañana quizá no va a llegar. Quizá el domingo, hermanos, no vamos a tener fuerzas para levantarnos. Quizá la trompeta suene mañana, hermanos. No sabemos si el domingo nos vayamos a reunir una vez más. Pero el hecho de estar aquí, hermanos, ya vencimos, porque aquí está la presencia de Dios. Salmo 34, busque su Biblia, hermanos, y vamos a darle lectura a un versículo muy conocido por todos. Salmo 34. Dice la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, una vez más. Me da gusto verlos a todos. Yo sé por qué se los digo, hermanos. Ha sido difícil. Ha sido un camino muy, muy difícil hasta este día. Solamente por la fuerza de Dios es que seguimos firmes. No es por nuestras fuerzas. Dice la palabra del Señor, Salmo 34, 1 y verso 2. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Levante sus manos, hermanos, y vamos a adorar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque yo sé, Señor, que estás en este lugar. Y yo sé, Padre, que tú te pasas en este lugar. Padre, en esta noche te pido, Señor, que tengas misericordia, Señor, de mi vida, Señor, y que uses, Señor, mi vida, Padre. En esta noche, Señor, yo reconozco, Señor, que no soy nada, porque tú eres, Señor, el grande aquí, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Soy un instrumento imperfecto, Señor, con muchos errores, Señor, un largo camino. Pero yo sé, Señor, que tú nos perfeccionarás día con día, Señor. Ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, usándome en esta noche, que pase, Señor, ese carbón encendido. Que toda palabra, Señor, que hable, Señor, en esta noche sea para edificación de tu pueblo. Nunca, Señor, para lastimarlo, sino para edificarlo, Señor. Que en esta noche puedan salir regocijados y que puedan salir llenos de tu presencia, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús, y gracias por esta oportunidad, Señor, en Cristo Jesús. Salude al que tiene a su lado, hermanos, y tome su lugar. Dele un saludo al hermano que tiene a su lado. Quizá lleva días que no lo mira.
quizá lleva tiempo sin verlo, sin saludarlo. Denle un cordial saludo. Dígale, te ves muy bien, dice nuestro pastor, pero si no estuviera yo, pues bueno, ustedes entienden, hermanos. Es bueno, hermanos, adorar al Señor en todo tiempo. Y a medida, hermanos, que nosotros avanzamos en el camino de Dios, las dificultades cada vez son más grandes, nuestros retos son cada vez mayores. Las tribulaciones que van a venir a nuestra vida van a ser los inicios que Dios usa para que nosotros nos afirmemos más en su palabra, para que nosotros, hermanos, le busquemos con más fervor. Porque, hermanos, a medida de que el tiempo avanza, el Señor se acerca más y más. La iglesia está a punto de irse a su presencia. Y en esta noche le quiero hablar bajo un tema al cual he titulado: alaba a Dios en medio de tu proceso. Alaba a Dios en medio de tu proceso, en medio de tu aflicción, en medio de tu desierto, en medio de tu soledad. Porque, hermanos, los procesos son inevitables en nuestras vidas, pero son los catalizadores muchas veces los cuales Dios va a usar para que nosotros nos podamos afirmar más y más en su palabra, para que nosotros nos podamos afirmar más y más en el camino de Dios. Porque, hermanos, es a la medida a la cual nosotros seremos formados, a través de los procesos, a través de las luchas, a través de las adversidades, a través de los momentos en los cuales sentimos que estamos afligidos, sentimos que ya no hay fuerzas para seguir nosotros avanzando, para seguir nosotros caminando. Porque muchas veces va a venir el desánimo, va a venir la lucha, va a venir la prueba, va a venir la adversidad. Pero, hermano, nosotros tenemos que entender que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios que nos sostiene y nos levanta en cualquier momento difícil que estemos nosotros atravesando. Dios le promete grandes bendiciones a su pueblo, pero muchas de estas requieren de nuestro esfuerzo. En otras palabras, necesitamos activarnos a creer por fe que sus promesas son fieles y que son verdaderas. Todo lo que el Señor ha permitido que sea escrito en este libro, y es escrito por 40 a 45 autores en diferentes tiempos, hermanos, era con el solamente propósito de ser edificada la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor, hermano, ha sido edificada a través de la palabra de Dios. Durante muchos años ha llevado un proceso muy difícil para que nosotros pudiésemos tener la Biblia con versículos, con capítulos, es decir, en un orden cronológico, porque en tiempos antiguos no era de esta manera la Biblia, sino que la palabra del Señor había sido escrita en tiempos pasados en vitela, en cueros, pergaminos. ¿Te imaginas, hermanos? Cuando abrían el culto, ¿no? Desarrollaban un rollo y corría el rollo hasta, creo que medias sillas, hermanos. Pero gracias a Dios que hoy tenemos el privilegio de tener la Biblia organizada por capítulos, por versículos, por libros. Una manera más fácil de nosotros poderla escudriñar y de aprender lo que hay aquí. Hay un tesoro escondido aquí que solamente nosotros podemos hacer uso de él cuando nosotros anhelamos y tenemos deseo más por la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, creer en su palabra. La Biblia dice, hermanos, en Isaías 48: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es decir, hermanos, que la palabra del Señor no tiene vigencia. La palabra del Señor no es perecedera, de que caduca un día. No, hermanos, la palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor permanecerá para siempre. La palabra del Señor no cambia. Es decir, nosotros tenemos garantía, hermanos, en la palabra del Señor, de que si nosotros nos mantenemos firmes a través de su palabra, vamos a ser afirmados día con día. Porque sabes, hermano, que a medida de que nosotros caminamos más y conocemos más a Dios, dice la Biblia, que lleguemos hasta a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y de esa manera nosotros vamos a tener conocimiento del Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Pero es necesario, hermanos, que nosotros tengamos amor y pasión por las Escrituras, porque la palabra del Señor, hermano, nos cambia, nos transforma, nos da aliento en nuestros momentos de desánimo, en nuestros momentos de lucha y de tribulación. Es la palabra del Señor la que nos afirma. Es la palabra del Señor la que nos da la fuerza para seguir nosotros caminando, porque nuestras propias fuerzas es imposible. Es imposible que nosotros, hermanos, en nuestras propias fuerzas nos podamos levantar. No es posible. La palabra de Dios, hermanos, nos da esperanza. Una esperanza, hermanos, que no es perecedera, una esperanza que permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios es nuestro modelo de fe y de conducta, hermanos. Él nos libra del temor en nuestros momentos de temor, en nuestros momentos de soledad, en nuestros momentos cuando, hermanos, nosotros tenemos miedo. Él, hermanos, nos libra del temor.
pero de igual manera Él nos guarda y nos defenderá, hermanos, en todo tiempo. Él pelea por nosotros, Él pelea por su iglesia. Y la Biblia dice, hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En otras palabras, hermanos, Dios nos ha dejado armadura para que nosotros podamos usar en los tiempos que estamos viviendo. Aunque el enemigo se levante como río en contra nuestra, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios para usarla. No es con ejército, dice la Biblia, sino con el poder de su Espíritu Santo. Es decir, Dios, hermano, nos equipa con las armas correctas, pero nosotros necesitamos tomar la armadura de Dios. Dios nos ha dejado espada, hermano. Dios nos ha dejado su palabra para que podamos resistir al enemigo, y Él huirá de nosotros, dice la Biblia. Él nos mostrará en todo tiempo, hermanos, que Él es bueno. Dios, hermanos, cada día nos muestra, cada mañana cuando nosotros despertamos, miramos que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y la Biblia dice, hermanos, que si nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel. Es decir, que su fidelidad se extiende de generación en generación. Muchas veces le fallamos, hermanos, pero la fidelidad de Dios se sigue extendiendo hacia nosotros. Día con día, hermanos, le fallamos al Señor, pero nuevas son cada día sus misericordias. Él suplirá de igual manera nuestras necesidades, hermanos. ¿De qué tenemos nosotros necesidad? ¿De qué tenemos temor, hermanos? Si Él va a suplir nuestras necesidades en todo momento. Solamente que el Señor quiere que nosotros, hermanos, nos afirmemos en su palabra. Y ese es muchas veces el problema, hermanos, que no confiamos en Dios. Porque llega muchas veces la duda, la incertidumbre a nosotros, pero sabemos que el Dios, el cual nos ha dejado su palabra, que nos ha dicho en su palabra que Él suplirá toda y cada una de nuestras necesidades. También la palabra del Señor dice que en todo tiempo Él nos va a escuchar. Cuando nosotros, hermanos, estemos quizá con temor, con duda, con incertidumbre, hermanos, la Biblia dice que tenemos que buscarle, que tenemos que buscar su presencia. Y hay un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, que es Jeremías 33:3, citado por predicadores, citado por ministros, citado por evangelistas, por pastores, por muchos hermanos. Pero el problema, hermanos, aquí es que es muchas veces usado de una manera quizá incorrecta. Porque Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé. Pero el contexto de Jeremías, miramos, hermanos, que es un contexto bien fuerte y bien difícil, porque Jeremías recibió esta palabra en un tiempo de tribulación, en un tiempo de adversidad, en un tiempo difícil, porque Pasur lo mandó a azotar y lo puso en un cepo por el hecho de él hablar la palabra de Dios, porque profetizaba según el orden que él recibía de Dios. Por eso mucha gente se va a incomodar muchas veces cuando usted se levanta a hablar la palabra de Dios conforme a lo que está escrito. Pero Jeremías, hermanos, fue azotado, fue puesto en el cepo, pero más sin embargo miramos que Jeremías llegó un tiempo en el cual él se desanimó. Llegó un tiempo en el cual él dijo: Señor, yo no voy a hablar más en tu palabra, porque tu palabra me es afrenta. Yo hablo tu palabra y ¿qué es lo que recibo? Recibo rechazo, recibo todo lo contrario. Yo no voy a hablar más en tu nombre. ¿Qué situación difícil estaba viviendo Jeremías, hermanos? Y no estamos, excepto nosotros, de un tiempo llegar y caer en desánimo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con debilidades. Muchas veces, hermanos, somos débiles por el hecho de que no confiamos en Dios, porque sabemos que Él es nuestra fuerza. Y llegó el tiempo en que Jeremías dijo: no voy a hablar más en tu nombre. Pero no obstante, hermanos, Jeremías intentó luchar con Dios y no pudo, porque la Biblia dice que había un fuego que le quemaba hasta los huesos, hermanos. Jeremías quiso resistir la voz de Dios, pero no pudo resistirla, porque la Biblia dice que había un fuego que le quemaba hasta los huesos, hermanos. ¿Qué es lo que le quiero decir en esta noche? Que no importa que usted quiera huir, que no importa que usted se quiera desanimar, que no importa que usted sienta que la lucha es muy fuerte, que el desánimo, que la tribulación, que la adversidad, hermanos, te quiere derribar. La Biblia dice: derribados mas no destruidos, hermanos. Es tiempo de que nosotros nos levantemos, hermanos, como esa iglesia ferviente. Es tiempo de que nosotros nos levantemos, Padre, en el nombre de Jesús, y clamemos al Dios del cielo, porque así como Jeremías estaba en ese calabozo frío quizá, pero él clamó delante de Dios y le dijo: clama a mí, yo te responderé. Y ahí él recibió esta palabra en ese tiempo difícil, similar al apóstol Pablo, que dice la palabra del Señor, un versículo muy conocido por todos nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que habla el contexto, hermanos? Miramos que cada versículo tiene un contexto en el cual nos quiere hablar la palabra de Dios, de que el apóstol Pablo iba a pasar por tribulación, iba a pasar por adversidad, iba a ser latigado, iba a ser menospreciado, iba a pasar por naufragio. El apóstol Pablo, hermanos,
Un hombre tremendo de Dios, un hombre que hacía hazañas poderosas, que dice la Biblia que él venía no solamente con palabrería, sino con demostración de espíritu y de poder. Cuando él hablaba la palabra, enfermos eran sanados, hermanos. El Espíritu Santo descendía cuando él comenzaba a hablar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablando de las tribulaciones que el apóstol Pablo iba a pasar, porque no iba a ser fácil, hermanos, su caminar. Pero él sabía que en Dios tenía una fuente segura. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo tenía la confianza en él y la seguridad y la certeza de que él iba a seguir avanzando en el camino de Dios. Por eso tuvo la seguridad de decir al final: he corrido la carrera con paciencia, por lo cual me está esperando la corona de justicia, la cual el Señor me dará un día. Y no solamente a mí, termina diciendo el texto, sino a todos aquellos que aman su venida. Hermanos, el apóstol Pablo pasó por tribulación de igual manera, pero más sin embargo se mantuvo firme. Grandes hombres, hermanos, de Dios en la antigüedad dejaron marca, dejaron un legado, hermanos. Hombres de Dios que fueron lacerados, que fueron, hermanos, despedazados, que fueron decapitados, que murieron a filo de espada, que fueron devorados por leones en el Coliseo romano. Muchos de ellos fueron arrastrados, pero fueron hombres, hermanos, que se determinaron a hacer una diferencia. Fueron hombres y mujeres que se determinaban, hermanos, aún en su momento final ellos no negaban el nombre de Cristo. Aún en su momento final ellos seguían teniendo la confianza y la certeza de que aunque la lucha y la prueba fuera difícil, aunque perdieran su vida, pero al otro lado iba a estar Jesús con las manos extendidas para abrazarlos. Hermanos, ellos tenían pasión por Dios, tenían pasión por Jesús. Ellos daban su vida por Él. Para ellos era un orgullo pasar por prueba y por lucha. Algo similar a lo que dice la palabra de Dios: bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Qué tremendo, hermanos, pero la palabra pareciera tal vez que es contradictoria en ocasiones. Pero Dios quiere que entendamos, hermanos, que en todo, hermano, lo que acontezca en nuestra vida, Él está ahí. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios en todo tiempo, en todo momento y en todas circunstancias, aunque sea difícil. Entrégale a Dios lo mejor de tu alabanza. Entrégale a Dios lo mejor de tu adoración. Y dice nuestro pastor, ¿verdad? Ahora sí voy a entrar al mensaje. Salmo 34, hermanos, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero sabes, hermano, que muchas veces cuando llegamos a la casa del Señor, hermanos, quizá llegamos abatidos, llegamos con pruebas, llegamos con luchas, llegamos con tribulaciones y adversidades. Pero la palabra del Señor dice: alabad a Jehová en todo tiempo. Que nosotros adoremos al Señor en todo momento, en toda circunstancia. No importa de qué manera lleguemos, hermanos. No importa si nosotros sientamos que ya no tenemos fuerza, que nosotros sigamos teniendo la misma alabanza por Dios. No importa si perdimos la casa, no importa si perdimos el carro, no importa, hermanos, si tus hijos se fueron de tu casa, no importa si tú estás en tribulación y en desánimo. Pero el salmista dice: alabaré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En otras palabras, hermanos, que nuestra alabanza no depende de la temporada en la cual nosotros estamos viviendo. Es decir, la temporada, hermano, no es la que dictamina si nosotros seguimos adorando a Dios o no. Porque, hermanos, la adoración no tiene que ser cambiada por nosotros. El adorador adora en todo momento, en la circunstancia que esté viviendo, de adversidad, de lucha, de prueba, de tribulación, hermanos. El que es adorador en todo momento se postra delante de su Dios y dice: Señor, yo te alabo. No importa que esté en prueba, no importa, hermano, que esté en tribulación, usted alabe al Señor. Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios en nuestros momentos de prueba, en nuestros momentos difíciles, es ahí cuando, hermanos, la gloria de Dios puede descender. Porque qué difícil es, hermanos, adorar a Dios cuando nosotros no tenemos algo para servir. Qué terrible es, hermano, cuando nosotros nos postramos y no sentimos nada. O cuando nosotros estamos pidiendo una bendición y nos llega una prueba. Cuando nosotros queremos la bendición de Dios y nos llega una enfermedad. Pero es ahí, hermanos, cuando nosotros tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón. Es ahí donde nosotros tenemos que postrarnos delante de Dios, aunque estemos quebrantados, aunque nosotros sientamos que ya no podemos seguir avanzando. Hermanos, tenemos que entregarle nuestras cargas a Dios. Tenemos que decirle: Señor, heme aquí delante de tu presencia. Yo siento que ya no puedo avanzar, Señor, pero tú eres quien me da las fuerzas. Y es el Espíritu Santo, hermano, quien nos sostiene y nos da la fuerza en todo momento. Alabar a Dios, hermanos, una palabra sencilla, pero llevarla a cabo es difícil. No es fácil adorar a Dios en nuestros momentos difíciles. Muchas veces podemos motivar a alguien y decirle: alábale al Señor en tu proceso, pero no, hermanos, a veces no hay fuerza para seguir nosotros avanzando. Pero, hermanos, aún en desánimo debemos alabar a Dios en todo tiempo.
Que en todo tiempo, hermanos, digamos nosotros: alabaré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza debe de estar de continuo en mi boca, sin importar la temporada que yo esté atravesando. Porque, hermanos, Dios muchas veces te va a llevar al desierto, pero con el propósito, hermanos, de formarte. Dios no permite que tú, hermano, te destruya el enemigo, porque si Él tiene un propósito contigo, aunque seas llevado al desierto, aún Dios en medio del desierto puede hacer brotar aguas. Aún Dios en medio del desierto puede abrir caminos en medio de la soledad. Aún Dios en medio del desierto te puede fortalecer, porque Él tiene un propósito con tu vida. Pero es Dios, hermanos, quien nos permite nosotros pasar por el proceso, porque es la manera la cual muchas veces Dios quiere hablar con nosotros. Porque muchas veces, hermanos, cuando todo está bien, podemos adorar al Señor, podemos cantar cantos delante de Él, venimos regocijados cuando las finanzas están bien, cuando el trabajo está bien, todo, hermano, es chévere, dicen nuestros hermanos puertorriqueños. Pero, hermanos, cuando llega la prueba a nuestras vidas, como que la alabanza ahí ya no sale, como que la alabanza se detiene. Pero es ahí, hermanos, cuando nosotros tenemos que formar un hábito de adorador. El rey David, hermanos, en muchos de sus salmos, él adora al Señor de diferentes maneras. En los collados, me puedo imaginar a David postrado delante de Dios, adorándole con todo su corazón, adorándole alegremente. Porque David era un adorador. Y lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, que Dios desea de igual manera que nosotros, hermanos, seamos adoradores para Él. De que cuando nosotros lleguemos nos dispongamos a adorar al Señor, no solamente en este lugar, cuando nosotros estemos allá en nuestras casas, que nos podamos postrar delante de Dios y que le podamos decir: Señor, yo estoy aquí delante de tu presencia, quizá con mis debilidades y mis imperfecciones, pero Él es quien nos fortalece, Él es quien nos perfecciona día con día, hermanos. Dale lo mejor de tu alabanza a Dios. No importa, hermanos, que usted esté en prueba, en lucha, en tribulación y adversidad, hermanos, que en tu proceso tú puedas levantar tu clamor delante de Dios, que el enemigo pueda mirar y que pueda decir: ¿cómo es posible que este hermano está en prueba, en lucha y en desánimo, pero aún así le siga adorando a su Dios, hermanos? Que Satanás pueda mirar, hermanos, que en ti hay fervor por servirle a Dios, que tú le des una alabanza de calidad a nuestro Dios, porque, hermanos, Él la merece. Que el enemigo se quede sorprendido, porque aún en tu prueba, hermanos, tú puedes darle una alabanza al Señor con todo tu corazón, una alabanza, hermanos, genuina, una alabanza que suba a su presencia, que suba como un olor grato delante de Él. Porque es curioso, hermanos, pero en nuestras pruebas es cuando más podemos adorar a Dios. No sé si solamente en nuestras hermanos, suele suceder muchas veces. Es allá por Thailand, por Cadoches, por Houston. Hermanos, Dios desea que nosotros podamos adorarle en todo tiempo. Salmos 33 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio de cacordio, cantarle cántico nuevo. En todo tiempo yo bendeciré su nombre. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que adorarle en todo tiempo. Porque hay tiempos, hermanos, que no son favorables. Hay tiempos que son contrarios al cual nosotros estamos esperando. Hay tiempos adversos, tiempos de adversidad, tiempos difíciles que vamos a enfrentar como seres humanos, que vamos a enfrentar como cristianos. Porque a medida, hermanos, de que el tiempo siga avanzando, vamos a tener día con día diferentes obstáculos, diferentes cosas que vamos a sufrir. Vamos a sufrir desánimos, vamos a sufrir decepciones, hermanos, vamos a ser atribulados por causa de nosotros obedecer la palabra de Dios. Pero más sin embargo, hermanos, en todo ese momento tenemos que adorar a Dios, que una alabanza que sea de calidad para Él. El pueblo de Israel, hermanos, fue sacado con mano poderosa. Y muchos conocemos, hermanos, el contexto de que el pueblo de Israel, cuando estaba allá en la cautividad en Egipto, Dios lo sacó con mano fuerte, con mano de poder. La Biblia dice que de día era columna de nube y de noche era columna de fuego. De tal manera que el Señor, hermanos, hizo hazañas poderosas en el desierto. Pero una de las cosas que acontecía, que el pueblo de Israel, hermanos, dice la Biblia, que era un pueblo de dura servil, que era un pueblo, hermanos, terco. Muchas veces, hermanos, no querían entender que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, porque Él quería guiarlos por el desierto, porque Él quería meterlos a la tierra prometida, hermanos. Ese era el propósito de Dios, hermanos. Pero el pueblo de Israel, por causa de que todo tiempo estaban renegando, en todo tiempo, hermanos, se quejaban, a llegar al punto que cansaron a Dios, cansaron a Moisés. Llegaron a una ciudad donde el agua era amarga, y ahí fue el primer altercado.
Por eso esa ciudad se llama Mara hasta este tiempo. Dice en la Biblia que la historia y la Biblia que las aguas eran amargas y eran venenosas. El pueblo de Israel tenía sed, pero Dios le dijo a Moisés que tomara hojas de un árbol y que las echara a las aguas, y las aguas se hicieron dulces, hermanos. Pudo el pueblo de Israel beber las aguas. Pero miramos, hermanos, que en la historia más adelante el pueblo de Israel quería carne, porque se cansaron de comer maná, comían maná hasta que se saciaran. Es decir, Dios les proveía día con día de lo cual ellos iban a tener necesidad. El pueblo quería carne. El Señor les dio codornices para que comieran. Pero sin embargo el pueblo no pudo entender que el Dios al cual ellos servían quería guiarlos hacia la tierra prometida. El pueblo todavía tenía su corazón en Egipto. El pueblo no entendía que ya era libre, pero que necesitaba entender que Dios quería que regirlos y guiarlos por el desierto para introducirlos a la tierra prometida. El pueblo de Israel dijo: ¿cómo es posible, Moisés, que nos sacases de allá para que nosotros viniésemos a morir al desierto, donde nosotros estábamos allá en Egipto y nos sentábamos a las ollas de carne y podíamos comer hasta saciarnos? Pero se les olvidaba que eran esclavos, que tenían que trabajar jornadas largas. Y Dios, hermanos, los estaba guiando para meterlos a una tierra prometida. Y cansaron a Dios. Tristemente, hermanos, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Solamente pudieron entrar los menores de 18 años. Los mayores de 20 años no pudieron entrar a la tierra prometida. Todos quedaron postrados en el desierto por causa, hermanos, de la crítica, por causa, hermanos, de todo el tiempo estarse quejando. La queja no nos deja nada bueno nunca, hermanos. Tenemos que ser como María, la profetisa, que, hermanos, cuando el pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios abrió el mar para que ellos pasaran por tierra seca. Cuando ella cruzó al otro lado, la Biblia dice que ella tomó un pandero y comenzó a danzar delante de Dios. Ella comenzó, hermanos, a hacer fiesta. Ella comenzó a adorar al Señor por la hazaña poderosa la cual Dios había hecho, hermanos. Porque de tal manera tenemos que entender que en todo tiempo tenemos que festejar, hermanos, y hacer fiesta por las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho cosas grandes con nosotros, hermanos, y nosotros no hemos celebrado las hazañas poderosas de Dios. Pero sí, hermanos, cuando nosotros queremos algo de Dios nos quejamos. No, hermano, tenemos que celebrar las grandezas que Dios hace. Y el pueblo de Israel no entendía esto. Fueron guiados por el desierto, hermanos. En todo tiempo tenemos que adorar su nombre. En todo tiempo tenemos que adorar a Él. Tenemos que adorarle en tiempos no favorables. Tenemos que aprender a darle lo mejor a nuestro Dios, hermanos. El pueblo de Israel no entendía que el Dios poderoso, el cual los estaba guiando, tenía la fuerza suficiente para derribar a sus gigantes. Y la Biblia dice, hermanos, que el Dios el cual ellos servían derribó los muros de Jericó para que el pueblo de Israel pudiese tener victoria tan grande, hermanos. Era un Dios poderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero también la Biblia dice, hermanos, que cuando Elías estaba frente a los 450 profetas de Baal, dice la Biblia que él hizo descender fuego del cielo, hermanos, y humilló a aquellos Baales, hermanos. Miramos que Dios tiene poder, el Dios el cual ellos miraron las señales contundentes allá en el desierto, la columna de nube y la columna de fuego, hermanos. Ese es el Dios el cual nosotros estamos predicando. Ese Dios, hermanos, se mueve en este lugar. Nuestro Dios tiene poder, nuestro Dios tiene autoridad, hermanos. Él se mueve en medio de nosotros y Él puede derribar nuestros gigantes. Él puede derribar las adversidades las cuales están en medio de nosotros, hermanos, si nosotros aprendemos a confiar en Él. Mi Dios, hermanos, es grande. Mi Dios es fuerte. Mi Dios es poderoso. Él abrió los mares, hermanos. Él puede abrir caminos en medio de la soledad. Él puede, hermanos, darte respuesta a tu petición si tú le crees a Dios. Porque muchas veces no le creemos, hermanos. Porque muchas veces miramos que la presencia de Dios se está moviendo y muchas veces están con los brazos cruzados muchos hermanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que al Dios el cual nosotros servimos es un Dios celoso, dice la Biblia. Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que nosotros le demos lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de la alabanza, que nosotros le entreguemos una alabanza genuina, una alabanza la cual Él pueda recibir. Tenemos que aprender a darle lo mejor a nuestro Dios. Pablo y Silas, hermanos, Hechos 16:25, una historia muy conocida por todos nosotros, pero que habla de Pablo y Silas, hermanos. Algo bien tremendo, hermanos, de que Pablo y Silas no eran hombres se puede decir que en la temporada de aflicción y la temporada adversa no iban a adorar a Dios. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces dice la Biblia, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando ellos comenzaron a, ¿qué, hermanos? A cantar, a orar y cantar. ¿Qué estarían cantando Pablo y Silas? ¿Qué estarían cantando ellos, hermanos? Fueron azotados, fueron puestos en un cepo, cadenas en sus manos, en una cárcel maloliente, de hasta el fondo, quizá oscura, tenebrosa, fría. Pero ¿qué hacía que estos hombres de Dios, aún en esa tribulación y en esa adversidad, hermanos, sabían adorar a Dios? Porque la Biblia dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron cuando ellos comenzaron a orar y a cantar delante de su Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Biblia, hermanos? Que si nosotros en nuestro proceso y en nuestra adversidad podemos cantarle a Dios y podemos levantar un cántico nuevo delante de su presencia, hermanos, las cadenas de dificultad se pueden romper, hermanos. El enemigo puede retroceder. Cuando la iglesia, hermanos, comienza a adorar a Dios, algo puede acontecer, hermanos. Yo no sé si le estoy hablando a un pueblo libre en esta noche, pero su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Que donde está el Espíritu de Dios, ahí se mueve su presencia. Porque si su presencia está en este lugar, hermanos, tenemos que adorarle con todo nuestro corazón. Su presencia está en este lugar, hermanos. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios, pero Él está en este lugar. Desde que comenzó la alabanza, hermano, yo no sé si usted sintió la presencia de Dios, pero sabes, hermano, Él está aquí. Él está en este lugar, hermanos, moviéndose aquí en medio de nosotros. Y Él quiere que nosotros, hermanos, sientamos un toque de su presencia. Que no nos vayamos como llegamos. Que no nos vayamos con ese mismo pensamiento de que no puedo seguir adelante, de que no me puedo levantar. Tú puedes levantar, hermano, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tu clamor delante de Dios. Dios está contigo. El Espíritu Santo te infunde fuerzas nuevas cada día. Y Él hace nuevas todas las cosas, hermanos. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tus tribulaciones y tus adversidades, hermanos y hermana, no son para destruirte. Tus tribulaciones y tus adversidades son aquellas que te van a formar para que el día de mañana tú puedas entender que el propósito de Dios es que tú le conozcas más, de que tú te afirmes más en su palabra, porque tú eres persona indestructible en las manos de Dios. Aunque el enemigo se levante contra ti para quererte destruir, no va a poder, porque Dios ha levantado bandera de victoria a favor tuyo, hermano. Dios pelea por nosotros. Templo, príncipe de paz, mantente firme delante de Dios, porque Dios está peleando nuestras batallas. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos frente? Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Tenemos que levantarnos, hermanos. Viene un golpe fuerte para esta iglesia. Un golpe fuerte, hermanos. Muchas veces, hermanos, yo soy una persona imperfecta. No ponga en mí la mirada, porque si un día le decepciono, usted se puede alejarse de los caminos de Dios. Estamos solamente por su misericordia. Nunca ponga la mirada en un hombre, porque el hombre puede fallar, pero si usted pone su mirada en Dios, jamás va a fallar. Si usted está afirmado en la palabra, nada lo puede mover del fundamento en el cual usted se ha parado. Pero aunque soy un hombre imperfecto, hermanos, Dios todavía puede usarnos. Dios puede usar a cualquiera de los que están aquí, porque no somos nosotros, es su presencia, es de quien Él tiene misericordia. Y siempre cuando yo voy a predicar, hermanos, yo no me considero el mejor predicador. De hecho, hay mejores que yo, y siempre lo he dicho con humildad. Pero Dios siempre, hermanos, a través de los sueños, Él me habla. Cuando voy a predicar, siempre sueño que voy a predicar, y eso ya algunos hermanos lo saben. Y cuando el pastor me dijo, quiero que prediques tal fecha, muchas veces no queremos hacerlo por diferentes circunstancias, pero Dios, hermanos, tiene un propósito en todos los ámbitos de nuestra vida. Y dije, pues yo no he recibido, se puede decir, la afirmación de Dios. Fue hasta la semana pasada cuando Dios me permitió mirar en un sueño que estaba yo predicando otra vez. Y siempre esto acontece cuando yo voy a compartir la palabra del Señor. Pero también, hermanos, un sueño que tuve muy, muy fuerte,
de una tempestad muy grande que se levantó en contra nuestra. ¿Cómo se llaman los tornados? Pero no un tornado cualquiera, es un tornado grande, un tornado terrible, un tornado muy fuerte, de una escala muy grande. Hermanos, necesitamos prepararnos más, busquemos más a Dios. Se nos ha estado anunciando por mucho tiempo de que vienen grandes cosas fuertes para esta iglesia, pero no tenga usted temor, hermanos, porque aún en ese sueño yo podía ver que la cobertura de Dios estaba sobre nosotros. No importa los planes que el enemigo tenga en contra nuestra, hermanos, pero si Dios está con nosotros, Él nos puede librar, Él nos puede ayudar a ser nosotros victoriosos y vencedores en sus manos, pero tenemos que afirmarnos más y más en su palabra. Dios, hermanos, está en completo control de cualquier situación que acontezca con nosotros. Daniel, hermanos, muchos conocemos la historia de Daniel, de un hombre, dice la Biblia, que oraba 3 veces al día. Y por causa, hermanos, de que hubo un edicto que se levantó, un edicto que decía que durante un tiempo no podían orar, pero a David, ya le cambié el nombre, a Daniel no le importó esto, hermanos, porque él seguía orando 3 veces al día. Pero la historia termina, hermanos, diciendo que él fue acusado con el rey. El rey ya había sellado con su anillo, era un anillo que cuando era sellado algo, era algo inquebrantable, es decir, no se podía él retractar, porque ya había un sello, ya había un edicto, el cual el edicto era que cualquiera que orara en ese lapso del tiempo tendría que morir. Y miramos que Daniel, por causa de orar 3 veces al día, fue puesto en un foso de leones. Daniel fue puesto en el foso de los leones. Pero miramos algo, hermanos, que acontece ahí, que el Dios que él servía es un Dios poderoso, porque miramos que los leones que estaban en ese foso, en ese foso, no eran leones que no tenían hambre. Ellos tenían hambre, ellos tenían ganas de comérselo a él, pero más sin embargo miramos que la mano de Dios no permitía que se acercaran a él para poderlo librar. De igual manera, hermanos, Dios en cualquier situación y en todo momento Él va a guardarnos de la hora de la prueba, de la hora de la lucha. Nada de lo que acontezca en nuestra vida, hermanos, va a permitir Dios que nos haga daño. Aunque el enemigo, hermanos, siempre va a tener planes a destruirnos, Dios siempre tendrá un plan para nosotros librarnos, para librarnos de los planes del enemigo. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor de igual manera mandó a construir una estatua, y cuando fue terminada, luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas y magistrados y capitanes oidores. Había una estatua que fue erigida por el rey Nabucodonosor, y dice la Biblia que él juntó a todos, tesoreros, consejeros, jueces y los grandes gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua. Los 3 jóvenes hebreos, hermanos, tuvieron determinación y confianza. ¿Por qué? Porque miramos que aunque ellos determinaron a servir a Dios, pero había un edicto que si ellos no se postraban ante la estatua y los dioses los cuales servían a Nabucodonosor, iban a ser metidos en ese foso, en ese horno ardiente. Hermanos, cuando ellos fueron puestos en ese horno, encendido 7 veces más de lo normal, miramos que el rey Nabucodonosor miró no solamente 3 personas, sino miró 4 personajes. Es decir, hermanos, que él pudo ver que Dios podía librar a esos 3 jóvenes, porque en ellos hubo determinación. Ellos conocían a Dios, ellos tenían determinación para servir a su Dios. Hermanos, tú decirle no a un rey, esa era una orden de muerte directa, porque ellos tenían determinación y servían a su Dios. No se inclinaron ante la estatua del rey Nabucodonosor, tuvieron la determinación. Pero, hermanos, miramos que Dios los pudo librar de ese horno ardiente. Ellos no sufrieron ningún daño, ni siquiera sus ropas se quemaron, ni su pelo se quemó, porque Dios, hermanos, el Dios del cielo los libró de ese lugar. Hermanos, Dios puede librarnos de cualquier horno, Dios puede librarnos de cualquier foso, hermanos. Dios tiene poder para librarnos, pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, esto acontecerá. Pero tiene que haber determinación en nosotros de hacer una diferencia en esta generación. El problema, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo es que las generaciones de estos tiempos están viviendo conforme a las corrientes que el mundo está otorgando. Es decir, no están corriendo conforme al Espíritu, están corriendo conforme a las corrientes del mundo.
Por eso, hermanos, muchas veces no importa que nosotros hablemos la palabra de Dios, porque muchas veces la gente no quiere mirar lo que nosotros hablamos, sino el testimonio que damos. Y eso es ahí lo difícil. Dios, hermanos, promete librarnos de cualquier tempestad. Dios, hermanos, nos va a librar en todo momento. Y Dios nos afirma siempre en su palabra. Y Dios siempre nos va a dar palabras de alientos. Dios, hermanos, promete librarte de la tempestad. Y dice la Biblia: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la yarda ni la llama va a arder en ti. Porque Dios ha prometido guardarnos a cada uno de nosotros. Pero si nosotros guardamos su palabra, si nosotros guardamos sus mandamientos, Él, hermano, nos va a guardar en todo momento. ¿Sobre qué fundamento estamos fundamentados? ¿De qué manera estamos corriendo nuestra carrera? ¿De qué manera estamos corriendo? Hay una escritura muy conocida por muchos de nosotros. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y sigue diciendo la escritura: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sobre qué fundamento estamos fundamentados? Miramos que las dos casas, hermanos, descendió lluvia, vinieron ríos, vinieron vientos contra las dos casas, pero una de esas casas estaba fundada sobre la roca y la otra sobre la arena. Si nosotros no estamos fundamentados en el fundamento correcto, hermanos, cuando venga la lucha y la tempestad, vamos a ser movidos. Por eso muchas veces, hermanos, cuando estamos en la adversidad, no podemos cantar como dice el salmista: alabaré a Jehová en todo tiempo, porque va a ser lo contrario, va a ser queja, va a ser murmuración. Pero el deseo de Dios, hermanos, es que nos afirmemos en su palabra, y que en todo tiempo y en toda circunstancia podamos cantarle con todo nuestro corazón. Dice la Biblia, hermanos, que los discípulos del maestro recibieron la orden de Dios y les dijo: crucemos al otro lado. Dios les dio una palabra: crucemos al otro lado. Pero de repente, hermanos, se desencadenó una fuerte tempestad, que aún la barca se movía y las olas querían cubrir la barca. Y, hermanos, lo que aconteció ahí, que se levantó una fuerte tempestad. El río estaba cerca del mar de Galilea, y según la historia dice que de un momento a otro se podían levantar las tempestades de entre 8 a 10 metros de altura. Y quizá los pescadores, los discípulos del maestro, hermano, eran pescadores experimentados, tenían experiencia, quizá habían lidiado contra estas tempestades. Pero esa tempestad, hermano, los paralizó por completo. El maestro estaba durmiendo en la barca, y ellos lo despertaron y le dijeron: maestro, despierta, que perecemos. Y en todo momento, hermanos, Dios nos afirma en su palabra. Y Dios dice que en todo tiempo tienes que cantarle, que en todo momento tienes que adorar su nombre, porque Él está en completo control. Que aunque vengan las adversidades contra tu vida, aunque vengan las adversidades contra tu casa, Él va a levantar vallado delante de ti, porque Él está contigo como poderoso gigante, como poderoso guerrero. Nada de lo que se levante en contra tuya va a poder, porque Dios está contigo como poderoso gigante, como poderoso guerrero. Ni las luchas te van a poder detener, siempre y cuando tú tengas una adoración delante de tu Dios, el Dios que te formó desde el vientre de tu madre, el Dios que te dio propósitos para que tú seas un adorador en sus manos, pero que en todo tiempo puedas adorarle con un corazón humilde delante de su presencia. Las tempestades en todo tiempo, hermanos, se van a levantar. Es curioso, hermanos, pero
esa tempestad no avisó. No más de un momento a otro dice la Biblia que se levantó esa tempestad. Porque muchas veces, hermanos, se levantan sin avisar. Porque muchas veces, hermanos, no nos avisan, nada más llegan. Y muchas veces, hermanos, no estamos preparados. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos desanimamos porque llega la prueba y la lucha y la adversidad. Pero sabes, hermano, que las adversidades se van a levantar en todo momento. Permítanme sentarnos. Las luchas, hermanos, son los catalizadores que muchas veces Dios va a usar para que nosotros nos levantemos. Llega un tiempo en el cual nosotros, hermanos, nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos que ya no podemos avanzar. Y no sé, pero Dios siempre en todo momento va a tener una palabra para nosotros. Semanas atrás llegó un momento, hermanos, de que la tempestad se levanta fuertemente contra nosotros. Y le decía, hermanos, a nuestros pastores con lágrimas en mis ojos, llorando: no puedo más, no puedo seguir más. La lucha es muy fuerte. Entrego todo lo que tengo porque no puedo más en mis fuerzas. Y es que muchas veces, hermanos, luchamos en nuestras propias fuerzas y no las de Dios. Estaba a punto de rendirme, hermanos, de dejar todo, de no seguir avanzando, de no seguir caminando. Un desánimo terrible, hermanos. Y todos, hermanos, en un momento lo vamos a pasar. Todos en algún momento, hermanos, vamos a pasar nuestro Jordán. Todos en algún momento vamos a pasar nuestro desierto. La pregunta es: ¿de qué manera lo vamos a enfrentar? Lloré amargamente, hermanos. En mí no había fuerzas más para seguir. Rendido. Pero sabes, hermanos, que Dios siempre tendrá propósitos y siempre Dios nos va a hablar. Dios siempre usará instrumentos para que nosotros nos podamos levantar. Y pude, hermanos, mirar un personaje, permítanme abajo, un personaje muy grande, de una jerarquía muy alta, un personaje que se levanta solamente con un propósito: es de destruir nuestras vidas, es de destruir ministerios, es de derribar evangelistas, es de derribar pastores, de derribar salmistas, de destruir a tus hijos, de destruir a tu hogar, de destruir a tu familia. Y ese personaje, hermanos, que yo pude mirar, es un personaje fuerte, poderoso. Satanás, hermanos, tiene muchos demonios a su mando, pero hay uno, hermanos, que cuando se levanta es para destruir, para matarte, para aniquilarte, porque Satanás no está jugando. Y realmente que estuvo a punto de destruirme, de derribarme por completo. Pero mientras, hermanos, yo quería levantarme orando en el Señor, y mis fuerzas no daban para más. Mis fuerzas habían acabado, hermanos. Mis fuerzas se habían terminado, porque muchas veces la lucha, la prueba
desgasta nuestra armadura. Pero el deseo de Dios, hermanos, es que nos afirmemos cada vez más. Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido zarandear tu vida, pero yo he orado para que tu fe no falte. Que aunque Satanás se levante contra tu casa como río, muchas veces, hermanos, el trigo es necesario ser sacudido para sacar lo mejor de él. Pero Dios pelea por tu casa, Dios pelea por tus sueños, Dios está contigo. No importa que la adversidad se levante en contra tuya, Dios ha prometido estar contigo en todo momento. Oh, hermanos, Dios está en este lugar y quiere que nosotros nos afirmemos. Él pelea por tu casa, Él pelea por tu matrimonio, Él pelea por tu vida. Dios está en completo control, no temas, Él está contigo. Él está en todo momento con nosotros. Y Él quiere que nos afirmemos cada vez más. Cuando nosotros estamos así, hermanos, atribulados, podemos cantar un canto nuevo, un cántico nuevo, y podemos decirle al Señor: levanta mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Síguelo, síguelo. Porque Dios en esta generación, hermanos, quiere levantar adoradores que le adoren con todo su corazón, hermanos, que se rindan delante de Él, que el fuego del Espíritu Santo pueda arder en sus vidas, porque hay adoradores, hermanos, que pueden adorar con todo su corazón. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La Biblia dice que nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. Aunque tengan mil problemas, hermano, levanta ese clamor delante de su presencia, ese corazón de adoración, que tú le adoras como nunca has adorado. levanto mis manos, Con ese fervor, sigue adorando con todo ese corazón. En tu corazón, aunque sigue no con ese tenga fuerza. Cuando Dios comienza a vencer el fuego, hermanos, Dios levanta profetas. Dios activa los dones los cuales hay en la grey. Profetas de Dios de este tiempo que se van a levantar en todo momento. Profeta de Dios, que en todo momento tú puedas levantar un cántico nuevo, que tú puedas profetizar aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de
boca, hermanos. Tenían la boca destapada. Es decir, hermanos, podían adorar a su Dios. No importa lo que acontezca en tu vida, hermanos, tú tienes una boca, tú tienes un arma para glorificar a Dios. Tú tienes un arma poderosa para alabar el nombre de nuestro Dios, porque Él está en este lugar. Y si Él está en este lugar, hermanos, que podamos levantar un clamor delante de su presencia, que podamos levantar una alabanza delante de Él, que la reciba, hermanos, en esta noche. Los procesos, Señor, los procesos, hermanos, no van a ser fáciles. Porque muchas veces en nuestros procesos somos criticados de personas, hermanos, que están por el desánimo, que están luchando entre dos pensamientos: de rendirse o seguir, de soltar todo o seguir adelante. Si tú no puedes en un tiempo de adversidad levantar a tu hermano o a tu hermana y darle una palabra de aliento, no la critiques. Porque el día de mañana, cuando Dios la posicione, porque el día de mañana, cuando Dios la levante, tú vas a ver que es Dios, que en medio de los procesos no entendemos muchas veces, pero en el mañana, que quizás es incierto para nosotros, pero Dios ya tiene el propósito en tu vida. La Biblia nos ha llamado a edificarnos unos a otros, a que nos alentemos los unos a los otros, a que nos demos palabras de aliento, con ese amor fraternal, hermanos, no a que nos desunamos cada vez más. La iglesia de Jesucristo tiene que estar unida en este último tiempo, porque no sabemos, hermanos, lo que va a seguir aconteciendo en este tiempo final. Alabaré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca.
levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Dale ese aplauso fuerte, 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 fuerte. Que suba su presencia, que suba su presencia. Mientras la lucha es fuerte, hermanos, aunque se levante contra ti como ríos el enemigo, él levanta bandera de victoria a favor tuyo. Y mientras el enemigo se levantaba en contra mía a destruirme, Dios ya había levantado bandera de victoria ya en el cielo a favor de nosotros, hermanos. Él peleará siempre. Las luchas no son nuestras, son del Señor. Afirmémonos cada vez más, hermanos. Dios, hermanos, les ama y Él es amado con amor eterno. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta noche, y con amor fraternal les digo, sigan adelante esforzándose. Esfuérzate en Dios. Sigan adelante, hermanos. Esfuérzate en Dios, varón. Tú eres un varón de Dios. Esfuérzate en Dios. Dios tiene propósitos contigo, grandes. Profetas de Dios, profeticen. Profeticen, usen su don para edificación del pueblo. No terminé el mensaje, hermanos, pero siento que aquí tengo que entregar el lugar. Así entrego el lugar a quien corresponde, y el Señor les bendiga grandemente.